Bien, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a resolver el problema 5 de transferencia de calor en una dimensión. A diferencia de los problemas anteriores, donde observábamos cómo eran los problemas de acuerdo a una condición de frontera y cómo se resolvían, aquí ya vamos a comenzar a combinar estas condiciones de frontera para ver cómo es que afectan en la resolución de nuestro problema y en nuestros resultados. Entonces vamos a comenzar. Vamos a leer el problema. Nos dice que vamos a tener una varilla de 1 pulgada de radio, que es la que se muestra en la figura que observamos aquí abajo, y que va a generar un calor interno constante, que va a ser uniforme, de 10.000 BTUs sobre hora pie cúbico a través de la varilla. Después nos dice que el extremo izquierdo y el perímetro de la varilla están aislados y que el extremo derecho está expuesto a una temperatura ambiente de 100 grados Fahrenheit. También nos habla que existe un coeficiente de transferencia de calor por convección entre la pared y el medio ambiente que va a ser de 100 BTUs sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit y nos da la conductividad térmica de la varilla que es de 12 BTU sobre hora pie grado Fahrenheit. Nos dice que la longitud total de la varilla es de 3 pulgadas y que lo que quiere, al igual que en los problemas anteriores, es que se calculen la distribución de temperaturas a lo largo de la varilla. Y bueno, a diferencia de los demás problemas donde ya la figura nos decía en cuántos nodos y elementos estaba dividido, aquí nos indica que al menos se divida en 3 elementos nuestro modelo de elemento finito. Entonces, vamos a empezar a analizar antes de comenzar a apuntar los datos. Nos hablan de una longitud total de 3 pulgadas. Nos dicen que existe una generación de calor interno, que el perímetro y un extremo están aislados y el otro extremo está expuesto tanto a una temperatura ambiente y a una convección. Y bueno, nos están dando que también el radio para poder determinar pues la resolución de nuestro problema. Entonces vamos a comenzar a apuntar los datos. Primero nos dan una generación de calor de 10.000 BTUs sobre hora pie cúbico. Luego también nos dan una temperatura ambiente de 100 grados Fahrenheit. Nos dan un coeficiente de convección de 100 BTUs sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Y nos dan la conductividad térmica de la varilla, que en este caso es de 12 BTUs sobre hora pie grado Fahrenheit. Nos dicen que la longitud total va a ser de 3 pulgadas y también nos dan un radio que va a ser de 1 pulgada. Ahora, bueno, antes de comenzar con la resolución de nuestros problemas, es muy importante que nos fijemos si estamos trabajando las mismas unidades. En este caso, nos están dando todo en pies, excepto la longitud y el radio, que están en pulgadas. Entonces, es necesario que nosotros cambiemos estas unidades de pulgadas a pies para que podamos trabajar con las mismas unidades. Sin embargo, antes de que yo convierta esto a pies, voy a hacer primero mi modelo para saltarme un paso. Entonces, voy a empezar a hacer mi modelo. Me dicen que al menos tenga 3 elementos. Entonces, lo que yo voy a hacer, pues es que voy a trabajar al menos esos 3 elementos. Es decir, que yo voy a tener 4 nodos y 3 elementos. Ahora, si nosotros recordamos la longitud total, entonces es de 3 pulgadas. Si dividimos esa pulgada entre los elementos que tenemos, cada, cada elemento va a tener una longitud de 1 pulgada. Entonces, ahora sí, ya teniendo ese dato, ya puedo hacer la conversión de pulgadas a pies, donde pues se divide entre 12, y voy a obtener que tanto el radio como la longitud de cada elemento va a ser de 0.0833 pies.
Y entonces ahora sí ya podemos comenzar a trabajar. Ya tenemos las mismas unidades, ya tenemos nuestro modelo. Vamos ahora a apuntar las fórmulas. Nosotros teníamos una matriz para la conducción, donde decíamos que esta matriz iba a ser igual a la conducción por el área entre la longitud del elemento por una matriz 1, menos 1, menos 1, 1. Después teníamos una que es para la convección, donde íbamos a tener que esta iba a ser igual a la convección por el perímetro por la longitud del elemento entre 6 por una matriz 2, 1, 1, 2. Y por último, si recuerdan, teníamos una matriz para el extremo, que iba a ser la convección, por el área, por una matriz que dependía de en dónde, sobre qué extremo estuviera actuando nuestra condición de frontera. Es decir, si actuaba sobre esta pared o sobre esta pared. Entonces, analizando nuestras condiciones de frontera y nuestro dibujo, nos damos cuenta que nos indican que el perímetro está aislado, por lo tanto, esta fórmula no se puede utilizar porque no tenemos ninguna condición de frontera actuando sobre el perímetro. Bueno, obviamente existe una conducción del material, entonces esta fórmula, por supuesto que la vamos a usar, es de base. Y por último, si analizamos, el problema también nos indica que estamos teniendo una condición de temperatura ambiente sobre una cara o sobre un extremo de la varilla. Entonces, como ese extremo es el extremo derecho, se va a utilizar esta partecita de la fórmula. Por lo tanto, esas son las dos fórmulas que vamos a comenzar a usar para nuestra resolución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a analizar. Nosotros tenemos una conducción del material, sabemos que se va a afectar a todos los elementos. Entonces, esta matriz, como lo hemos hecho en los problemas anteriores, pues va a ser la misma para los tres elementos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo coeficiente de conducción, tenemos la misma área que vamos a determinar, es el área del círculo, y tenemos la misma longitud, que es de 1 pulgada, ya convertida a pies. Sin embargo, si nosotros notamos, existe una condición que está modificando nuestra fórmula en el elemento 3 y es esta temperatura ambiente. Es decir, que el elemento 3, además de llevar la fórmula base, se le va a aumentar esta fórmula. ¿Por qué? Porque esa condición de frontera está actuando sobre este elemento. Entonces, vamos a comenzar con la resolución. Nosotros diríamos que, bueno, como vamos a tener los mismos datos, K1 va a ser igual a K2. También sería igual a K3, pero ahorita pasamos a eso. Vamos a apuntar la conducción de nuestro material. En este caso es de 12 BTU sobre hora pie grado Fahrenheit. Después tenemos el área. El área, como estamos hablando de un círculo, pues va a ser pi por radio al cuadrado, es decir, pi por el radio, que ya nos lo dieron, 0.0833 pies al cuadrado, y todo esto entre la longitud, que la longitud es de 1 pulgada, es decir, 0.0833. Y que multiplica a una matriz 1 menos 1 menos 1, 1. Entonces, después de realizar esta operación y multiplicarla por la matriz, obtendríamos una matriz con los siguientes datos. 3.14 menos 3.14 menos 3.14, 3.14. Entonces, nosotros ya tenemos K del elemento 1, K del elemento 2, ¿y cómo vamos a obtener K del elemento 3? Por obviedad, como son los mismos datos, sabemos que K del elemento 3, pues también va a ser 3.14 menos 3.14 menos 3.14 y 3.14. Pero como yo les explicaba, además de esto, está ocurriendo una condición aquí, está ocurriendo una temperatura ambiente. Entonces nosotros debemos agregarle esta parte de la fórmula para tener bien establecidas todas nuestras condiciones de frontera. Entonces, nosotros tendríamos que agregar los 100 BTU
por un grado Fahrenheit, que multiplica otra vez al área, que ya dijimos que, que es el radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, y que multiplica a una matriz 0, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque está sucediendo en el extremo derecho. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Multiplico todo esto por mi matriz y voy a obtener lo siguiente. 3.14 menos 3.14 menos 3.14, 3.14 más 0, 0, 0 y 2.171. Y ya lo único que restaría sería sumar estas dos matrices para obtener el total de la matriz del elemento 3, que sería 3.14 menos 3.14 menos 3.14 y 5.319. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en realidad tenemos lo mismo para el elemento 1, para el elemento 2 y para el elemento 3, lo único que cambia es este último valor. ¿Por qué? Porque este pertenece al nodo 4, que es el que se ve directamente afectado por esta temperatura ambiente. Entonces, esto quiere decir que vamos bien en nuestra resolución del problema. ¿Qué sería? Si ustedes recuerdan, después de esto teníamos que sacar la matriz de posición, la matriz de posición T. En los videos anteriores, en el video de introducción, expliqué cómo es que se saca la matriz T y por qué se coloca un 1, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya me voy a limitar únicamente a colocar cómo deben quedar las matrices T, que ustedes ya en los videos anteriores han visto cómo se deben sacar. P1 quedaría con el siguiente orden. P2 quedaría con el siguiente orden. Y T3 quedaría con el siguiente orden de los nodos 3 y 4. Perfecto. Entonces, una vez que yo ya tengo mis matrices de posición T, ahora lo que sigue es que nosotros ya saquemos las K'. K', recordemos, K'N es igual a T por cada elemento por T traspuesto. Entonces, vamos a sacarlo. Voy a sacar únicamente K'1 y de las demás igualmente apuntaré únicamente el resultado, ya que en los videos anteriores hemos explicado cómo se saca cada una. Si tienen duda, pueden regresar a ellos. K del elemento 1 ya lo conocíamos, que es 3.14 menos 3.14 menos 3.14 y 3.14. Y que multiplica a la traspuesta, que ya decíamos, la podemos sacar en la calculadora o con la página que les recomendé, de Matrix Calc. Les voy a dejar el video al final para que ustedes puedan regresar por si necesitan el link, que está en la descripción. Y entonces, finalmente obtenemos una matriz del siguiente orden. 3.14, 0, 0 y 2 columnas de 0. Y ahora vamos a poner el resultado de K'2, que debe ser 1, 2, 3, 4, 0, 3.14 menos 3.14, 0, 0, menos 3.14, 3.14, 0 y otra columna de 0. Y finalmente, K'3 debe tener los siguientes valores. Serían 2 columnas de ceros, 0, 0, 3.14, menos 3.14, 0, 0, menos 3.14 y recuerden, el último valor que obtuvimos es diferente, que es de 5.319. Y ya tenemos nuestras K'. Con esto, ¿qué hacemos? Obtenemos nuestra K global.
que sería la suma de K'1 más K'2 más K'3. Entonces, como ya tienen el mismo orden de 4 por 4, el mismo tamaño, ya podemos sumarlas directamente y obtenemos una matriz global que va a tener los siguientes datos. 3.14 menos 3.14, 0, 0, menos 3.14, 6.28, menos 3.14, 0, 0, menos 3.14, 6.28, menos 3.14 y por último 0, 0, menos 3.14 y 5.319. Y ya tenemos nuestra matriz global. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros recordábamos que nuestra fórmula principal es esta. Flujo igual a la matriz global por las temperaturas, donde lo que nos pide el problema pues son las temperaturas. Entonces, ya nosotros tenemos la matriz global, tenemos que sacar los flujos. Al tratarse de 4 nodos y 3 elementos, vamos a buscar 4 flujos para cada nodo. ¿Cómo los vamos a obtener? En los videos anteriores, yo siempre les decía que lo primero que teníamos que hacer era buscar dónde teníamos una temperatura constante, ¿no? En un extremo o en el otro extremo, dónde estaba esa temperatura constante, y entonces podíamos usar esta misma fórmula para poder sacar el flujo de acuerdo a esa temperatura constante. Sin embargo, en este problema, pues no existen temperaturas constantes. Únicamente nos están diciendo que hay una generación de calor interna y nos hablan de una temperatura ambiente que sucede sobre una cara. Entonces, directamente nos vamos a saltar a la otra fórmula que ya hemos visto en diversas ocasiones anteriormente, que es el flujo de calor interno por el área, por la longitud, más un flujo de calor, perdón, generación de calor interno, más un flujo de calor por el perímetro por la longitud, más la convección por la temperatura ambiente por el perímetro por la longitud, y todo esto entre 2 por una matriz 1, 1. Entonces, bueno, teníamos esta fórmula. Si nosotros analizamos las condiciones de frontera que están sucediendo en nuestra varilla, recordaremos que el perímetro tanto como un extremo están aislados. Entonces, como no está sucediendo nada sobre ese perímetro, no podemos usar esta parte de la fórmula. Tampoco nos están diciendo que existe un flujo de calor actuando sobre un extremo u otro. Entonces, y tampoco sobre el perímetro. Entonces, descartamos esta parte de la fórmula. Sin embargo, sí nos están diciendo que existe una generación de calor. Esta parte de la fórmula se va a usar. Y la condición que sí tenemos no es un flujo de calor en un extremo, pero sí es una temperatura ambiente. Está sucediendo una temperatura ambiente. Entonces, si ustedes recuerdan, había una modificación. Si no lo recuerdan, pueden regresar al video de introducción. Ahí lo explico. Existe una variante para esta fórmula cuando esta condición de frontera suceda sobre un extremo. Y es la siguiente. Se va a modificar la fórmula y vamos a decir convección por temperatura ambiente por el área por una matriz que va a ser 0,1 o 1,0. ¿Esto de qué va a depender? Sobre qué extremo esté ocurriendo esta condición. Igual que en nuestra matriz de extremos. Entonces, también aplica para los flujos, se modifica. Entonces, bueno, en este caso, como estamos hablando de temperatura ambiente sobre una cara, está sucediendo sobre esta cara, vamos a usar esta fórmula y como está sucediendo sobre la cara derecha, se usa esta parte de la matriz. Entonces, bueno, ya con eso ya podemos comenzar a sacar los flujos. ¿Cómo los vamos a sacar? Nosotros sabemos que la generación de calor nos está afectando todos nuestros elementos. 1, 2, 3. Está afectando todos los elementos. Entonces, F1 va a ser igual a F2, que también va a ser igual a F3. ¿Qué sucede? Sucede lo mismo que cuando sacamos nuestras matrices K. Este elemento 3, además, se está viendo afectado por una temperatura ambiente en su nodo 4. Entonces,
se le va a sumar a esa F3 que saquemos esta formulita. Entonces, para no hacernos bolas, voy a poner F1 es igual a F2, que sería 10.000 BTUs sobre hora pie cúbico por el área, que ya decíamos que era pi por 0.0833 pies al cuadrado, y por la longitud, que también es 0.0833 pies. Y luego todo esto va a dividirse entre 2 y va a multiplicar en la matriz 1. Entonces, después de hacer toda esta multiplicación y multiplicarlo por nuestra matriz, obtenemos los valores 9.079 y 9.079. ¿Para qué nodos? Como son del elemento 1 y 2, afectan nodos 1 y 2 y 2 y 3. Entonces, ya tenemos F1, F2, nos falta F3. F3, pues sería esto que acabamos de obtener, 9.079 y 9.079, más esta formulita que decíamos acá, que sería 100 BTU sobre hora pi cuadrado grado Fahrenheit, que es nuestra convección, la temperatura, que es 100 grados Fahrenheit, y nuestra área, que sería pi por 0.0833 pies al cuadrado. Y esto por una matriz 0, 1. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 9.079, 9.079 más la multiplicación por la matriz, que sería 0, y abajo 217.991. Entonces, ya que resta, pues resta que sumemos estas dos matrices y vamos a obtener un resultado de 9.079 y abajo 227.07. Que como es del elemento 3, estamos hablando de nodos 3 y 4. Entonces, ahora sí, ya podemos colocar nuestros flujos de calor aquí. No está sucediendo otra condición de frontera, ya no tenemos más que agregar. Entonces, lo único que resta, pues, es colocarlos aquí para que nosotros podamos comenzar a sumarlos y así obtener los flujos de calor total que tenemos en nuestro problema. Entonces, decíamos que F del elemento 1, que está conformado por nodos 1 y 2, es 9.079 y 9.079. F del elemento 2, que está conformado por nodos 2 y 3, es 9.079 y 9.079. Y por último, F del elemento 3, conformado por nodos 3 y 4, sería 9.79 y 227.07. Entonces, vamos a poner acá abajo cómo quedarían finalmente nuestros flujos. Ya sumados, sería 9.079, 18.158, 18.158 y 227.07. Entonces, así es como quedarían nuestros flujos de calor. Y ahora sí, volvemos a nuestra fórmula principal. Ya tenemos flujos, ya tenemos la matriz global, entonces ya podemos sacar las temperaturas. Entonces ponemos que esto es igual a nuestra matriz global, que era 3.14 menos 3.14, 0, 0, menos 3.14, 6.28, menos 3.14, 0, 0, menos 3.14, 6.28, menos 3.14 y finalmente 0, 0, menos 3.14 y 5.319. Que va a multiplicar a nuestras temperaturas, que son por cada nodo, temperatura 1, 2, 3 y temperatura 4. Y entonces, ahora sí,
Si ustedes recuerdan en nuestros programas anteriores, cuando también teníamos esta condición de una temperatura constante, nosotros decíamos que, bueno, ya teníamos la temperatura en ese nodo, ¿no? Por ejemplo, si actuaba sobre el nodo 1, ya teníamos la temperatura del nodo 1 y por lo tanto, para yo obtener 200 grados Fahrenheit, yo necesitaba 200 BTU sobre hora, ¿no? Eh, pero en este caso, como no tenemos una temperatura constante, ¿qué va a suceder? No vamos a poner pues la temperatura en ese nodo, no va a existir una igualdad y por lo tanto no se tiene que modificar nuestra matriz global. No hay que modificar en esta ocasión. Eso solo sucede cuando tenemos temperaturas constantes. Entonces ya nada más nos vamos a limitar a despejar. Como es una matriz, va a pasar a la inversa. Entonces, estos valores que tenemos aquí los debemos pasar a la inversa, como les digo en todos los videos. Aquí únicamente lo estoy indicando, estos valores no están a la inversa. Primero los pasamos a la inversa, después multiplicamos por los flujos y entonces ya obtendríamos las temperaturas, que en este caso a mí me dieron de 151,064 grados Fahrenheit, temperatura 2 que sería de 148,173 grados Fahrenheit, temperatura 3 que sería de 139,498 y la temperatura 4 que sería de 125,041 grados Fahrenheit. Entonces, ahora lo único que resta, pues es que analicemos los resultados que obtuvimos. Vamos a ver por qué obtuvimos estos resultados. Nosotros decíamos entonces, de nuevo, que teníamos una varilla que tenía una generación de calor interna, que teníamos el perímetro aislado, al igual que un extremo, y que teníamos una condición de frontera donde teníamos una temperatura ambiente en un extremo. Entonces observamos que la temperatura empieza de un valor más alto y termina en un valor más bajo. Es decir, que va disminuyendo. ¿Esto debido a qué? Debido a esta temperatura ambiente que está sucediendo en esta cara. Y bueno, ¿por qué no disminuye repentinamente? Porque aquí está disminuyendo gradualmente. No disminuye repentinamente por dos cuestiones. Una, que está aislada. Entonces, al no existir una temperatura ambiente actuando sobre el perímetro, obviamente la temperatura no va a descender tan rápidamente. Y la otra cuestión es que esta generación de calor también está influyendo en que esa temperatura no disminuya demasiado, o sea, que la temperatura ambiente no le afecte demasiado. Entonces, también por esa cuestión vemos que los valores no son tan, tan diferenciados del valor, del primer valor que obtenemos. Entonces, pues bueno, eso sería el problema de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, sigan el canal y próximamente estaremos haciendo otros videos con otras condiciones de frontera diferentes para que vayamos viendo cómo se resuelven cuando se empiezan a combinar estas condiciones de frontera.